través de la historia de la humanidad, distintas religiones han evolucionado debido al paso del tiempo, la región en la que se desarrollaron y las influencias que tuvieron de otros cultos y religiones. Este es el caso de la santería, que tiene por origen el continente africano, específicamente lo que ahora es la moderna Nigeria. En aquella región se le conoce como la religión Yoruba y comparte hasta nuestros días muchas similitudes y deidades. África y las Américas tienen un pasado en común. Ambos continentes fueron invadidos, explotados y conquistados por los europeos, exterminando en este proceso una gran cantidad de pueblos originarios, al punto de que fue necesario para las potencias europeas iniciar un cruento comercio de esclavos, que debe ser motivo de vergüenza hasta nuestros días. Tras la caída de las grandes civilizaciones originarias de América, las resistencias indígenas, sofocadas brutalmente, las enfermedades y la explotación por parte de los europeos, las tierras indígenas pronto se vieron desprovistas de mano de obra para trabajarlas. Los nuevos amos, ávidos de riquezas, poder y control, emprendieron expediciones en el continente africano, con tal de tomar el único recurso que para entonces ya habían agotado en el Nuevo Mundo: personas. Pues los mercados europeos ahora disfrutaban de los beneficios de productos antes desconocidos para ellos como el maíz y el chocolate, pero ahora necesitaban de mano de obra en las tierras fértiles donde se producía café, azúcar, algodón y muchos otros insumos que los europeos demandaban desde sus países enriquecidos por las guerras, robos, sangre, violaciones y exterminios. Los pueblos de África ya sufrían de los horrores del colonialismo europeo. Sin embargo, ahora estaban por enfrentar décadas y siglos de esclavitud alejados de sus países de origen. Mujeres y hombres eran capturados dentro del continente, muchos de ellos granjeros, cazadores y miembros de tribus locales que habían permanecido imperturbadas durante siglos. A veces los cambios de regímenes políticos hacían que los que antes tenían el poder, de pronto ya no lo tuvieran y fueran vendidos a los esclavistas. Portugueses, belgas, holandeses, franceses, austrohúngaros, españoles e ingleses fueron beneficiados en gran medida por este nefario comercio. No obstante, algunos califatos árabes también participaron en esta actividad, triangulando el comercio, es decir, ellos capturaban a las personas y las vendían a los europeos cerca de la costa. Los europeos, a su vez, transportaban a los secuestrados a través del océano. El viaje era brutal, inhumano y en muchos casos mortal. Los africanos cautivos eran encadenados bajo la cubierta y separados por sexo y edad. A los esclavistas no les importaba el hecho de que pudieran viajar familias o tribus completas en el mismo barco. Los hombres también eran usados para remar, en caso de que la embarcación contara con remos, en la que sin duda era una actividad equivalente a una sentencia de muerte, pues las jornadas eran prácticamente interminables y a pesar del esfuerzo físico se les alimentaba con apenas un poco de pan, agua o algún tipo de bebida fermentada en el mejor de los casos. Las enfermedades, producto de las precarias condiciones de salud, aparecían prontamente. La cólera, por ejemplo, a veces diezmaba a las tripulaciones de tal manera que no lograban superar el viaje ni siquiera la mitad de los cautivos. Si es que el barco llegaba, pues también las embarcaciones frecuentemente sucumbían ante el mal clima, ataques piratas y arrecifes contra los que se destruían los barcos con tal de evitar alguna aduana o puerto. Si milagrosamente superaban todo esto, el barco repleto de esclavos llegaba a América. Si bien los destinos eran diversos, destacan el sur de los Estados Unidos, donde eran usados en los Estados Confederados por sanguinarios esclavistas. Sudamérica, donde eran explotados en actividades madereras, mineras y de servidumbre, especialmente en el Brasil de Portugal. Y en Cuba, todavía bajo el control español, donde eran usados en la producción de azúcar, ron y otros productos de exportación. En estos casos también eran llevados al resto de las islas del Caribe. Se estima que más de 12 millones de personas fueron llevadas contra su voluntad a las Américas. Sin embargo, la cantidad de personas secuestradas de su tierra de origen fue muchísimo mayor, ya que pocos lograban sobrevivir a los traficantes. Al llegar al continente, la vida no mejoraba para los esclavos, que eran hacinados en barrancones con decenas de personas. Se les despojaba cualquier posesión y no tenían más opción que aprender algunas palabras del esclavista para poder seguir sus órdenes y no recibir reprimendas físicas. Otra gran cantidad de personas morían en cautiverio o intentando escapar, pues a diferencia de otras formas de esclavitud,
igual de deleznables en las Américas, el único escape real era la muerte. La religión católica se benefició por igual con este comercio, el cual condonó a los países europeos con la única condición de bautizar a los recién llegados y obligarles a adoptar sus santos, su Dios y sus rituales. De esta manera, los esclavos eran bautizados al llegar a América, acto en el cual les eran impuestos nuevos nombres provistos por sus captores religiosos, incluso más denigrantes. En muchas ocasiones eran marcados al hierro vivo, tal como se le hace con los animales de granja. En medio de toda esta barbarie, e incluso trascendiéndola, la religión yoruba cruzó encadenada el Atlántico, mas no olvidada por sus practicantes, que vieron sus piezas de ebanistería abandonadas o arrojadas al fondo del mar y los textos sagrados destruidos o confiscados. En tierra las cosas no mejoraban, pues se veían ante severas prohibiciones e imposiciones por parte de los misioneros y monjes que trataban de imponer su religión en el continente y evangelizar a todos los que pensaran distinto a ellos. La religión yoruba pasó un proceso de transformación en la que fue combinada con la católica, más que por voluntad, como una manera de poder trascender los ojos vigilantes de sus captores. Pasaron a usar hierbas, plantas y recursos del Nuevo Mundo, figuras, nombres y el lenguaje de la tierra en la que eran cautivos. Sin embargo, su esencia se mantuvo prácticamente intacta. De este sincretismo nació la santería, que estudiaremos en este libro. Sincretismo es la combinación de dos religiones, en este caso, la católica y la yoruba. Por ello podemos encontrar esta hibridación tan evidente. No obstante, aunque el santero no rechaza la religión católica, algunos católicos consideran a la santería como un culto pagano. Esto, por supuesto, es un error. Actualmente, millones de creyentes se encuentran en una docena de países. Su cuna fue y sigue siendo Cuba, pero se ha expandido a México, donde tiene una gran cantidad de practicantes, las islas del Caribe y los estados sureños de los Estados Unidos. En Sudamérica, donde conformó su propio sincretismo, se le conoce como candomblé. En México, la santería ha sido estigmatizada a raíz de la mala prensa, sobre todo en el siglo XX, cuando se la asoció con cultos satánicos. Esto, nuevamente, es erróneo, no tiene nada que ver con el satanismo ni con el vudú haitiano o cualquier culto afrobrasileño o afrocaribeño. La religión yoruba y la santería tienen espiritualidades que no buscan dañar a otros ni ofender a ninguna otra religión.